Muy bien, seguimos hablando acerca de los porcentajes. Vamos a hablar ahora acerca de las operaciones con porcentajes. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la adición y la sustracción. Una primera cosa importante que hay que decir es que para poder sumar o restar dos porcentajes, ambos tienen que estar aplicados a un mismo número. Por ejemplo, si nos piden sumar el 15% de n más el 32% de n, como estos dos porcentajes están aplicados a un mismo número, ambos están aplicados al número n, lo único que tengo que hacer es sumar los porcentajes, sumar 15 más 32. 15 más 32 es 47, por tanto el resultado de esta suma sería el 47% de n. ¿No? Repito, que para poder sumar o para poder restar dos porcentajes, ambos tienen que estar aplicados al mismo número, ¿no? Aquí es 15% de n, aquí es 32% de n, ¿no? Si eso ocurre, los porcentajes se suman directamente, 15 más 32 nos da 47 y el resultado sería el 42% de n. O sea, el 47% de n, el 47% de ese mismo número, ¿no? Lo mismo ocurre si es que queremos restar. Para sumar o para restar dos porcentajes, ambos tienen que estar aplicados al mismo número. En ese caso me piden restar 60% de n menos 28% de n. Como ambos están aplicados al número n, simplemente hay que restar los porcentajes. 60 menos 28 es 32, por tanto la respuesta sería el 32% de n, ¿no? En forma general, si queremos sumar o restar dos porcentajes, ambos tienen que estar aplicados al mismo número. Aquí tenemos el A% de n y aquí tenemos el B% de n, ¿no? Si ambos porcentajes están aplicados al mismo número, para sumar o para restar simplemente se suman o se restan los porcentajes, ¿no? En el caso de la suma sería A más B%, en el caso de la resta sería A menos B%, y esta suma o esta resta aplicada a el mismo número n, ¿no? Eso es en el caso de la adición y de la sustracción. En el caso de la multiplicación, lo que ocurre es lo siguiente. Si queremos multiplicar dos porcentajes, por ejemplo, si queremos calcular el 15% de 80%, recordemos que la palabra de significa por, el objetivo es que el resultado siga siendo un porcentaje. Y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. A uno de los dos porcentajes vamos a escribirlo como fracción y al otro vamos a dejarlo como un porcentaje, es decir, vamos a dejarlo con el símbolo de porcentaje, ¿no? Y vamos a multiplicar, obviamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, para calcular el 15% de 80%, vamos a multiplicar 15 sobre 100 por 80%, ¿no? El primer porcentaje lo escribí como fracción, la palabra de ya sabemos que significa por, y al segundo porcentaje lo he dejado como porcentaje, ¿no? O lo he dejado con su símbolo de porcentaje. Aquí simplemente efectuamos las operaciones. 15 por 8 es 120, con un 0 sería 1200, entre 100 sería 12, esto sería igual a 12%, ¿no? El 15% de 80% es igual a 12%. En forma general, si quiero multiplicar dos porcentajes, ¿no? A% multiplicado por B%, el objetivo es que el resultado siga siendo un porcentaje. Por tanto, aquí lo que conviene es a uno de los porcentajes escribirlo como fracción y al otro porcentaje dejarlo como porcentaje, ¿no? Dejarlo con el símbolo de porcentaje, para que ese símbolo se preserve en el resultado como hemos observado aquí, ¿no? Otra pregunta un poquito más difícil podría ser la siguiente. ¿Cuánto es el 40% del 25% de 60%? La idea aquí es la misma, ¿no? Para que el resultado siga siendo un porcentaje, a este 60% lo voy a dejar tal cual, lo voy a dejar con su símbolo de porcentaje, y a los otros dos, al 40 y al 25, voy a escribirlos como fracción. 40% del 25% de 60%. Y aquí efectuando las operaciones, eso sería 2/5, eso sería 1/4, y bueno, multiplicando 2/5 por 1/4 y por 60, esto sería igual a 6%. El resultado sigue siendo también un porcentaje, ¿no? Esa es la forma como se hacen las operaciones con porcentajes, ¿no? La manera como se suma y se resta y la manera como se multiplica. El punto que sigue es uno de los más importantes, ¿no? Que tiene que ver con los aumentos y descuentos porcentuales. ¿Qué es lo que ocurre cuando un número aumenta en un porcentaje y qué es lo que ocurre también cuando un número disminuye en un porcentaje? Vamos a empezar primero hablando acerca de los aumentos porcentuales. Si en un problema nos dicen que un número n aumenta en X%, lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Lo que debemos interpretar es lo siguiente, ¿no?
Si n aumenta en x%, lo que ocurre es que al número n se le va a aumentar, se le va a sumar el x% de n. Es decir, a ese número se le va a aumentar el x% de sí mismo. Y la propiedad que se utiliza para encontrar el resultado de esta operación es la siguiente, ¿no? Este primer número n, ¿no? Podemos considerar que está multiplicado por 1. Y como sabemos que 1 es igual a 100%, podemos decir que esto es igual a el 100% de n más el x% de n, que sumando sería igual a 100 más x% del número n. Otra manera de interpretarlo sería la siguiente. Si en un problema nos dicen que un número aumenta en un porcentaje, vamos a considerar siempre que su valor inicial es 100%. Si el valor inicial es 100% y aumenta en x, ¿no? El resultado final sería 100 más x% de lo que era antes. Por ejemplo, un ejemplo bastante simple podría ser el siguiente. Si el precio de un artículo aumenta en 20%, quiere decir que al precio inicial, que aquí voy a representarlo con P, se le aumenta el 20% de P, ¿no? O sea, a ese precio se le aumenta su 20%, ¿no? El 20% de sí mismo. Y aplicando la propiedad que acabo de mencionar, ¿no? Cuando un número aumenta en un porcentaje, se considera que su valor inicial era 100%, ¿no? Y si su valor inicial era 100% y aumenta en 20, 100 más 20 sería 120% de P, ¿no? Si un número aumenta en 20%, se convierte en 120% de lo que era antes. Otra manera de verlo, otra manera de interpretarlo también podría ser la siguiente, ¿no? Aumentar un número en 20% es equivalente a multiplicarlo por 120%. Esa sobre todo es una interpretación que nos va a ser bastante útil al resolver problemas. Obviamente, si en vez de aumentar 20 hubiese aumentado 30, se convertía en 130. ¿No? Si en vez de aumentar 20 aumentaba 40, se convertía en 140. Y en forma general, si aumenta x%, se convierte en 100 más x% del valor inicial. Algo muy parecido, en realidad es casi lo mismo, ocurre cuando hacemos un descuento porcentual, cuando un número disminuye en un porcentaje. Si en un problema nos dicen que un número n disminuye en x%, lo que ocurre es que a ese número n se le disminuye el x% de n. O sea, a el número se le disminuye el x% de sí mismo. Y para obtener el resultado de esta operación hacemos lo mismo, ¿no? Este número n podemos imaginar que está multiplicado por 1. 1 es igual a 100%, ¿no? 100% menos x% sería igual a 100 menos x%, ¿no? 100 menos x% de n. Otra manera de interpretarlo, igual que hace un momento, es la siguiente, ¿no? Si un número aumenta o disminuye en un porcentaje, en este caso disminuye en un porcentaje, siempre se considera que su valor inicial es 100%. Si el valor inicial es 100% y disminuye en x, el porcentaje que queda es 100 menos x, ¿no? 100 menos x% de n, ¿no? 100 menos x% de su valor inicial. Un ejemplo muy sencillo también podría ser el siguiente. Si el área de una superficie disminuye en 30%, quiere decir que al área inicial, que aquí la he representado con la letra A, se le resta el 30% de A, ¿no? O sea, al área inicial le vamos a quitar el 30% de sí misma, ¿sí? Y aplicando lo que hemos dicho hace un momento, cuando un número aumenta o disminuye en un porcentaje, se considera que su valor inicial era de 100%. Si el valor inicial es 100% y disminuye en 30, entonces el porcentaje que queda sería 100 menos 30, 70%, ¿no? 70%. Otra manera de verlo también podría ser la siguiente, ¿no? Si un número disminuye en 30%, eso es equivalente, o disminuir un número en 30%, disminuir un número en 30%, es equivalente a multiplicarlo por 70%. Esa es una propiedad que, esa manera de enfocarlo es algo que nos va a ayudar mucho luego cuando resolvamos problemas un poco más complicados. Ahora, noten aquí también que si en vez de disminuir 30% hubiera disminuido 10%,
el porcentaje que quedaba era 90. Claro, ¿no? Porque se considera que el valor inicial era 100. ¿No? Si disminuye 30, queda 70. ¿No? Si hubiera disminuido 10, quedaba 90. Si hubiera disminuido 20, quedaba 80. Y en forma general, si disminuye X%, el porcentaje que queda es 100 menos X% del valor inicial, ¿no? En ese caso es E. ¿De acuerdo? Estas dos propiedades son sumamente importantes y vamos a utilizarlas mucho, mucho, mucho en la resolución de los problemas. El siguiente punto que es súper importante, está muy relacionado con el anterior, es el de los aumentos y descuentos sucesivos. Los aumentos y descuentos sucesivos ocurren cuando a una cantidad se le aplica un aumento o descuento porcentual, ¿no? Y al resultado obtenido se le vuelve a aplicar otro aumento o descuento porcentual. Por ejemplo, ¿no? A una cantidad se le aumenta 20%. Y luego a ese resultado obtenido se le vuelve a aumentar otra vez 20%. ¿No? O a una cantidad se le disminuye 10%. Y luego al resultado se le vuelve a disminuir un 20%. ¿No? Esa es la idea, ¿no? De aumentos y descuentos sucesivos. Para resolver problemas de aumentos y descuentos sucesivos, vamos a utilizar las dos propiedades que ya habíamos mencionado hace un momento. Cuando un número aumenta en un porcentaje, se considera que su valor inicial es 100%, ¿no? Si el número aumenta en X%, entonces se convierte en 100 más X%, ¿no? 100 más X% de lo que era antes. Y si un número disminuye en X%, el porcentaje que queda es igual a 100 menos X%. 100 menos X% de lo que era antes también. Para explicar cómo se resuelve un problema de aumentos y descuentos sucesivos, vamos a poner un par de ejemplos bastante sencillos, ¿no? Por aquí me dicen lo siguiente. Si el número 300 aumenta en 40% y el resultado disminuye en 20%, ¿cuánto se obtiene? ¿De acuerdo? Muy bien. Una primera observación importante con respecto a los aumentos y descuentos sucesivos es que los aumentos y descuentos sucesivos no se pueden sumar. No se pueden sumar directamente. ¿Qué quiere decir? Que si un número aumenta en 40% y luego disminuye en 20%, no se puede restar, ¿no? 40 menos 20. La forma correcta de resolver un problema de aumentos y descuentos sucesivos es la siguiente, o por lo menos una de las formas de enfocarlo es la siguiente, ¿no? Si el valor inicial, que en ese caso es 300, aumenta en 40%, y luego disminuye en 20%, lo que vamos a hacer es al valor inicial multiplicarlo por el porcentaje que queda luego de cada aumento y luego de cada descuento. Repito, al valor inicial, que en este caso es 300, vamos a multiplicarlo por el porcentaje que queda cuando aumenta en 40% y también por el porcentaje que queda cuando disminuye en 20%. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? El valor inicial es 300. Si 300 aumenta en 20%, perdón, aumenta en 40%, entonces vamos a multiplicarlo por 140%. Claro, ¿no? Porque cuando un número aumenta en 40, se convierte en 140, ¿no? 140%. Y luego este resultado disminuye en 20%. ¿No? Cuando un número disminuye en 20%, se convierte en 80% de lo que era antes. Entonces, multiplicamos al valor inicial, que es 300, lo multiplicamos por el porcentaje que queda cuando aumenta en 40, que es 140. Y lo multiplicamos también por el porcentaje que queda cuando disminuye 20, que es 80. ¿De acuerdo? Y multiplicando todo esto, sería equivalente a 336. ¿No? O sea que si el número 300 aumenta en 40% y luego disminuye en 20%, se convierte en 336. Esa es la forma como se resuelven problemas de aumentos y de descuentos sucesivos. Vamos a poner algunos ejemplos más en el siguiente video. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa.